Imagina por un momento que eres un ciudadano romano. Has vivido toda tu vida bajo la sombra de la grandeza, las poderosas murallas, los impresionantes acueductos y el rugir de las multitudes en el Coliseo. Pero ahora, todo eso se desmorona. El imperio más poderoso que el mundo ha conocido, aquel que se creía invencible, está colapsando frente a tus ojos. El imperio romano no cayó de la noche a la mañana. No fue una simple batalla o una única decisión. Fue más como un largo y doloroso proceso de decadencia que duró siglos. Algunos dirían que comenzó mucho antes de que los bárbaros se acercaran a las puertas de Roma. Y todo empezó con algo simple, pero fatal, la división. Roma se había hecho tan grande que ya era imposible gobernarla desde una sola ciudad. Entonces, el emperador Diocleciano, a finales del siglo III, dividió el imperio en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Roma en el oeste y Constantinopla en el este. Parecía una buena idea en ese momento, pero en realidad fue el comienzo del fin. Mientras el este prosperaba, el oeste comenzaba a caer en decadencia. Los emperadores de Occidente no podían contener las invasiones bárbaras que se acercaban desde todos los rincones, visigodos, vándalos, hunos. Cada tribu veía a Roma como un premio que estaba a punto de ser reclamado. Pero no fueron solo las invasiones lo que llevó a la caída de Roma. Dentro de la misma ciudad, el caos reinaba. La corrupción se había infiltrado en todos los niveles del gobierno. Los ciudadanos estaban cansados, empobrecidos y desmoralizados. Los soldados, que alguna vez fueron la élite de los ejércitos del mundo, ahora eran mercenarios mal pagados, a menudo extranjeros que no tenían lealtad a Roma. En el año 410, un nombre resonó en todo el imperio, Alarico. Este líder visigodo logró lo impensable, saquear Roma. Fue la primera vez en más de 800 años que la ciudad había caído ante un enemigo. Imagínate el horror de los ciudadanos romanos ver a su gloriosa ciudad en llamas, sabiendo que su mundo se estaba derrumbando, pero lo peor estaba por venir. El 476 es la fecha que marca oficialmente la caída del Imperio Romano de Occidente. Fue entonces cuando el último emperador, un joven llamado Rómulo Augustulo, fue derrocado por Odoacro, un líder bárbaro germano. Aunque muchos ni siquiera consideraban a Rómulo como un emperador legítimo, ya que a esas alturas el poder real estaba en manos de los generales militares. Con Rómulo fuera del trono, Odoacro no se molestó en tomar el título de emperador. En su lugar, envió las insignias imperiales a Constantinopla, al emperador de Oriente, como si dijera, este imperio ya no existe. Y con ese gesto, el mundo cambió para siempre. Pero, ¿por qué importa tanto la caída de Roma? Porque el fin del imperio romano no solo significó el colapso de una ciudad, sino el fin de una era. Con su caída, Europa se sumió en lo que llamamos la Edad Oscura. El conocimiento, la cultura y la estructura social que Roma había mantenido se desintegraron. El comercio se paralizó, las ciudades se despoblaron y la seguridad desapareció. El mundo que quedaba atrás era mucho más salvaje, incierto y peligroso. Sin embargo, aunque el Imperio Romano de Occidente cayó, su legado perduró. El Imperio de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó durante casi 1000 años más. Y la cultura, las leyes y los logros de Roma influyeron en el mundo durante siglos. Así que, cuando pienses en la caída del Imperio Romano, no lo veas solo como la historia de un imperio que colapsó. Míralo como el final de una era de grandeza y el comienzo de una época de incertidumbre y oscuridad, donde la civilización se tambaleaba al borde del abismo. Quizás esa es la lección más importante de la caída de Roma: ninguna civilización, sin importar lo poderosa que sea, está a salvo de su propio declive.